El día que acepté acompañarla a la fiesta de la empresa, no sabía que estaba entrando en una apuesta que no había hecho yo, la dueña de todo del edificio, de las miradas, de los silencios. Me observó desde su oficina de vidrio como si ya supiera el final. Yo era solo su secretaria, la mujer que organizaba agendas y corregía errores ajenos. Pero esa noche, mientras me pedía que fuera con ella, algo en su voz tembló, y entendí que no era una invitación profesional, era una provocación. Me lo dijeron después. Casi como una broma cruel. Sus amigos apostaron que no tendría el valor de aparecer en público conmigo, que jamás caminaría a mi lado frente a todos, que elegiría una excusa elegante antes que asumir lo que estaba empezando a sentir. Yo no debía saberlo, pero cuando te mira, como si fueras un secreto, incómodo. El cuerpo entiende antes que la mente, y el mío lo supo en cuanto cerré la puerta del auto. En el ascensor del hotel, nuestras manos casi se tocaron. No lo hicieron, nunca lo hacían. Ella era cautelosa, calculada, acostumbrada a ganar sin exponerse. Yo, en cambio, llevaba el deseo en la piel y el miedo en la garganta. Sabía que esa noche no solo se jugaba su reputación, sino algo más frágil, la verdad entre nosotras, porque no hay nada más peligroso que amar a quien tiene el poder de negarte en público. La fiesta brillaba con luces caras y sonrisas entrenadas. Socios, directivos, esposas perfectas. Y yo, a su lado, sintiéndome fuera de lugar y demasiado viva al mismo tiempo. Cuando alguien preguntó quién era yo, dudó un segundo antes de responder. Ese segundo fue suficiente para romperme algo por dentro, porque entendí que para ella yo podía ser deseo, pero también riesgo. Esa noche empezó el juego, la apuesta, el amor que nadie debía ver. Y mientras la música sonaba, y las copas se alzaban, supe que, pasara lo que pasara, ya no habría vuelta atrás, porque cuando dos mujeres se eligen en medio del poder, el miedo y la mirada ajena, siempre hay algo que se pierde, o algo que arde para siempre. No todas las historias de amor comienzan con una promesa, algunas nacen en el lugar equivocado. Entre miradas que no deberían sostenerse y silencios que pesan más que las palabras. Esta es una de esas historias, una donde el deseo no fue inocente, donde el poder marcó límites invisibles, y donde amar significó arriesgarlo todo, porque cuando una mujer que manda en todo decide mirar a quien siempre estuvo a su lado sin ser vista, el equilibrio se rompe. Yo no era parte de su mundo social, ni de sus planes públicos, ni de las expectativas que otros tenían sobre ella. Era su secretaria, la que escuchaba más de lo que hablaba, la que sabía cuándo entrar y cuándo desaparecer. Pero el amor no entiende de jerarquías ni de contratos. Se filtra, se instala, y cuando llega, ya no pide permiso, solo exige ser sentido. Esta historia no trata solo de una fiesta, ni de una apuesta hecha entre risas elegantes. Trata de lo que ocurre cuando dos mujeres se descubren en medio de un sistema que no las quiere juntas, de lo que se pierde cuando el miedo pesa más que el deseo, y de lo que se transforma cuando, aún así, se decide amar. Si alguna vez te sentiste invisible en una relación, si amaste a alguien que no podía o no querían mostrarse contigo, esta historia también es tuya. Quédate hasta el final, porque cada capítulo guarda una verdad que duele, pero también libera. Antes de seguir, quiero invitarte a suscribirte al canal, darle me gusta a este video, y compartirlo con quien necesite escuchar una historia así. Y dime en los comentarios, ¿desde qué país y ciudad estás viendo esta historia? Tu presencia aquí también forma parte de este relato. La primera vez que me pidió que la acompañara a un evento fuera de la oficina, pensé que se trataba de trabajo. Siempre lo era. Su mundo funcionaba con agendas precisas, correos breves y decisiones tomadas sin titubeos. Yo era la extensión silenciosa de ese orden. Pero aquella tarde, cuando cerró la puerta y pronunció mi nombre con una pausa distinta, supe que algo se había desplazado entre nosotras, aunque ninguna lo dijera todavía. La fiesta anual de la empresa no era un simple encuentro social, era un ritual de poder. Socios, inversionistas, apellidos importantes, sonrisas entrenadas. Ella pertenecía a ese universo con naturalidad. Yo no. Mientras me hablaba del código de vestimenta y del horario, evitaba mirarme a los ojos. No supe entonces que aceptaba la invitación más peligrosa de mi vida emocional sin condiciones claras. Me enteré de la apuesta por accidente. Un comentario susurrado en el baño, una risa nerviosa entre copas. Sus amigos dudaban de ella. Apostaron que no tendría el valor de aparecer conmigo, que encontraría una excusa elegante, que me dejaría fuera antes de cruzar la puerta. Lo supe y no dije nada, porque, aunque dolía, necesitaba ver hasta dónde llegaba su miedo. Esa noche me preparé con una mezcla de vértigo y orgullo. No buscaba encajar,
solo no desaparecer. Cuando la vi esperándome frente al edificio, impecable, distante, sentí el peso de la diferencia entre nosotras. Ella tenía un apellido que abría puertas. Yo, una historia que nadie preguntaba. Aún así, subí al auto sin retroceder. El trayecto fue silencioso. La ciudad brillaba como una postal ajena. Sus manos firmes sobre el volante contrastaban con mis pensamientos desordenados. Pensé en todo lo que no podía pedirle, en todo lo que ya estaba entregando, porque amar a quien tiene poder sobre tu lugar en el mundo exige una valentía que casi y siempre se paga caro. Al llegar, ofreció su brazo. Ese gesto simple me sostuvo. Entramos juntas. Las miradas nos recorrieron con curiosidad medida. Ella saludaba con seguridad. Yo respiraba hondo. Cuando alguien preguntó quién era yo, respondió sin vacilar: mi secretaria. No era mentira, pero tampoco era todo. Y esa omisión dolió más que cualquier rechazo abierto. Durante la velada, su cercanía fue calculada, distancia justa, contacto mínimo, deseo contenido, cada vez que su mano rozaba la mía. El cuerpo reaccionaba antes que la razón. Éramos un secreto caminando entre luces caras y conversaciones huecas. Yo existía, pero solo a medias, en la terraza, lejos del ruido. Me miró como no lo hacía en público. Ahí estaba la mujer que yo amaba, vulnerable, tensa, hermosa en su contradicción. Me dijo que aquello era complicado. Yo le respondí que amar siempre lo es cuando una de las dos tiene que esconderse. Entendí entonces que la apuesta no era un juego social, era una prueba, para ella, contra su historia, para mí, contra mi dignidad. Ninguna ganaría sin perder algo esencial, y aún así, seguimos. Esa noche no terminó con una promesa, terminó con una certeza silenciosa. Ya no éramos solo jefa y secretaria. Éramos dos mujeres atrapadas entre deseo y miedo, iniciando un vínculo que exigiría más de lo que cualquiera de las dos estaba preparada para ofrecer. Después de la fiesta, nada volvió a ser igual entre nosotras, aunque todo aparentara normalidad. En la oficina, el silencio se volvió más denso, cargado de lo que no podía nombrarse. Yo organizaba su agenda, respondía a correos, asistía a reuniones como siempre, pero cada gesto cotidiano estaba atravesado por la memoria de aquella noche. Nos mirábamos solo lo necesario, como si sostener la mirada un segundo más pudiera delatarnos. Fue ella quien cruzó el límite primero. Una tarde, cuando el edificio ya estaba casi vacío, cerró la puerta de su despacho y apoyó la espalda contra ella, como si necesitara asegurarse de que nadie entraría. No dijo mi nombre, no hizo preguntas, me besó con una urgencia contenida, distinta a cualquier cosa que hubiera imaginado. No fue un beso clandestino, fue una rendición silenciosa. Desde ese día, comenzamos a existir en un espacio paralelo. En público, éramos distancia y formalidad. En privado, deseos sin filtros y palabras que solo podían decirse a media voz. Aprendí a leer sus silencios, a anticipar sus miedos, a adaptarme a sus tiempos. Ella decía que me quería, y yo lo creía. Aunque ese amor siempre llegara acompañado de condiciones invisibles. Nos veíamos en hoteles donde nadie nos conocía, en restaurantes alejados de su circuito social, en mi pequeño departamento, donde por fin podía soltarse sin calcular cada gesto. Allí, sin testigos. Era otra mujer. Reía más, dudaba más, se permitía existir sin el peso de su apellido. Yo la amaba en esos momentos con una intensidad que me dejaba exhausta. Pero el secreto tiene un costo. Cada mañana volvía a ocupar mi lugar de siempre, escuchando cómo hablaba de su vida frente a otros, omitiéndome por completo. Nunca mentía, simplemente me borraba del relato. Y ese borrado cotidiano fue desgastándome más que cualquier discusión, porque no hay herida más profunda que amar a alguien que solo puede reconocerte cuando nadie mira. Intenté convencerme de que era temporal, de que necesitaba tiempo, de que el amor, con paciencia, se vuelve valiente. Pero el cuerpo no entiende de excusas. Empecé a sentirme pequeña, cautelosa, pendiente de no cruzar límites que nadie había definido en voz alta. Amar en secreto me estaba convirtiendo en alguien que no reconocía del todo. Una noche, mientras la esperaba en mi departamento, llegó tarde y tensa. Me habló de su familia, de la presión constante, de las expectativas que nunca eligió. La escuché en silencio, sosteniéndola, pero algo dentro de mí se quebró cuando comprendí que su miedo no era pasajero, era estructural, y yo estaba intentando construir un futuro sobre una base que no existía. Le pregunté, por primera vez, ¿qué lugar ocupaba yo en su vida? No supo responderme, no porque no sintiera, sino porque no podía prometer. Su honestidad dolió más que cualquier mentira, porque amar sin un lugar claro es aprender a desaparecer de a poco. Esa noche no hubo reproches, ni lágrimas exageradas. Solo una tristeza compartida, madura, inevitable.
Nos abrazamos sabiendo que algo empezaba a tensarse entre nosotras, que el amor, por sí solo, ya no estaba alcanzando, sin darnos cuenta. Habíamos entrado en una etapa peligrosa, aquella donde el deseo sigue intacto, pero la esperanza empieza a desgastarse, y cuando eso ocurre, cada gesto de amor también se vuelve una despedida anticipada. Con el paso de las semanas, la relación empezó a cambiar de forma sutil, casi imperceptible desde afuera. No hubo una ruptura clara ni una discusión definitiva. Fue algo más lento, más cruel, una distancia que se aprende. Yo seguía estando ahí, cumpliendo mis funciones, compartiendo su cama algunas noches, pero cada vez sentía con más claridad que el lugar que ocupaba en su vida no avanzaba, solo se repetía. Ella comenzó a llegar más cansada, más cerrada. El trabajo era siempre la excusa perfecta, reuniones interminables, viajes repentinos, compromisos que no admitían compañía. Yo escuchaba, asentía, comprendía. Había aprendido demasiado bien a no exigir, pero el silencio acumulado pesa. Y el mío empezaba a dolerme en el cuerpo. Un día la vi reír con alguien más en la oficina, nada impropio, nada evidente, pero esa risa abierta, libre, contrastaba con la cautela que tenía conmigo en público. Entendí entonces que no era solo miedo al que dirán, sino una elección constante de proteger una imagen donde yo no encajaba. Intenté hablarlo. Elegí las palabras con cuidado, como quien camina sobre vidrio. Le dije que me sentía fuera, que necesitaba saber si algún día podría existir a su lado sin esconderme. Me escuchó en silencio, con los ojos bajos. Cuando habló, lo hizo con honestidad dolorosa. Dijo que no sabía si alguna vez estaría lista para eso. Esa frase se quedó conmigo durante días, no como un rechazo directo, sino como una suspensión eterna. No era un no definitivo, pero tampoco un sí posible. Amar desde ese lugar se volvió agotador. Empecé a sentir que cada gesto de cariño llevaba implícita una fecha de vencimiento que nadie se atrevía a mencionar. Nuestra intimidad cambió. Seguía siendo intensa, profunda, pero ahora estaba atravesada por una melancolía nueva. Después de amarnos, el silencio se alargaba. Ya no hablábamos del futuro, nos aferrábamos al presente como si fuera lo único que nos quedaba, sabiendo que incluso eso era frágil. Me descubrí midiendo mis expectativas, ajustando mis emociones para no incomodarla. Dejé de contarle ciertas cosas, de compartir miedos propios, no por falta de amor, sino por cansancio, porque cuando una siempre se adapta, termina perdiéndose un poco en el proceso. Ella lo notó, me preguntó qué pasaba. Quise decirle que dolía amar así, que necesitaba más, pero solo respondí que estaba cansada. Y lo estaba, no del amor, sino de la espera sin promesa, de vivir en una relación que no crecía, solo resistía. Esa noche, dormimos juntas, pero sentí una distancia distinta. Invisible, comprendí que el vínculo estaba cambiando de naturaleza. Ya no era solo un secreto apasionado, se estaba convirtiendo en una renuncia lenta, compartida, inevitable. Fue entonces cuando entendí algo esencial. El amor puede ser profundo, y aún así no ser suficiente, y aceptar eso, aunque duela, es el primer paso para dejar de traicionarse a una misma. Hubo un momento preciso en el que dejé de sentir ilusión, y empecé a sentir cansancio. No ocurrió de golpe, ni con dramatismo. Fue una suma de pequeños gestos, de silencios repetidos, de decisiones aplazadas. Amar así empezó a sentirse como cargar algo demasiado frágil entre las manos. Con el miedo constante de romperlo, sí pedía más de lo que me daban. Ella seguía diciéndome que me quería, y yo no dudaba de eso. Lo veía en su forma de mirarme cuando estábamos solas, en la manera en que me buscaba después de días difíciles, pero también lo veía en su incapacidad para sostenerme frente a otros. Su amor era real, sí, pero estaba lleno de límites, que nunca elegí aceptar, solo aprendí a tolerar. Empecé a preguntarme cuándo había dejado de ser suficiente conmigo misma, en qué punto confundí comprensión con renuncia. Me miraba al espejo, y veía a una mujer que había aprendido a pedir permiso incluso para sentir. No me reconocía del todo. Y esa pérdida silenciosa me dolía más que cualquier distancia entre nosotras. Una tarde, después de una reunión especialmente tensa, la acompañé hasta el estacionamiento. Caminábamos en silencio. Al llegar a su auto, me abrazó con fuerza, como si presintiera algo. Quise decirle que ya no podía seguir así, que necesitaba claridad, pero las palabras no salieron. El miedo también había aprendido a vivir en mí. Esa noche no nos vimos, tampoco la siguiente. No hubo una discusión explícita, solo un espacio que se fue abriendo entre nosotras. La ausencia empezó a ocupar el lugar donde antes estaba el deseo, y entendí que cuando el amor empieza a doler más de lo que sostiene, algo esencial se está rompiendo. Cuando finalmente hablamos, fue sin reproches,
Le dije que me sentía invisible, que necesitaba un lugar que no fuera solo el margen de su vida. Me escuchó con atención. Con tristeza. No se defendió. No prometió. Su silencio fue más claro que cualquier respuesta. Me dijo que no sabía si alguna vez podría darme lo que yo pedía, que su mundo estaba construido sobre expectativas que no podía derribar sin perder demasiado. No habló de falta de amor. Habló de miedo, y entendí que su miedo no era algo que yo pudiera curar. Esa noche nos despedimos con un abrazo largo. No hubo lágrimas exageradas ni escenas finales. Solo una aceptación silenciosa de que seguir juntas así nos estaba desgastando a ambas. Amar también es saber cuándo soltar antes de destruir lo que todavía duele. Volví a casa con una mezcla de alivio y tristeza. Alivio por haber dicho lo que necesitaba. Tristeza por aceptar que el amor no siempre alcanza cuando las realidades no se tocan. Me dormí sabiendo que algo había terminado. Aunque nadie lo hubiera nombrado, ese fue el verdadero comienzo del final. No una ruptura abrupta, sino la comprensión madura de que amar desde lugares tan distintos termina por vaciar incluso a quienes se quieren de verdad. Los días posteriores fueron extrañamente tranquilos. No hubo mensajes urgentes ni intentos de volver atrás. En la oficina, el aire parecía más liviano, como si ambas supiéramos que algo se había cerrado sin necesidad de anunciarlo. Seguíamos viéndonos, trabajando juntas, sosteniendo una cordialidad impecable. Pero la intimidad había quedado suspendida en un lugar al que ninguna se atrevía a regresar. Me sorprendí extrañando más la idea de nosotras que la realidad que habíamos vivido. Extrañaba lo que creímos posible, no lo que realmente fue. Comprendí que muchas veces uno no se enamora solo de una persona, sino del futuro que imagina a su lado, y cuando ese futuro se vuelve inviable. El duelo empieza incluso antes de la despedida. Ella intentó acercarse con pequeños gestos, un café dejado sobre mi escritorio, una pregunta personal disfrazada de cortesía. Yo respondía con educación. Pero había algo distinto en mí. Ya no estaba dispuesta a volver al lugar donde tenía que reducirme para encajar. No era rencor, era cuidado propio. Una tarde, al finalizar la jornada, me pidió hablar. Caminamos juntas hasta la salida, en silencio, como tantas otras veces. Me dijo que me extrañaba, que no había sido fácil soltar. La escuché con calma. Le respondí que yo también había amado, pero que ya no podía hacerlo desde la sombra. Nos miramos largo, sin reproches. Ese fue nuestro verdadero adiós. No hubo besos ni promesas tardías, solo la aceptación adulta de que el amor no siempre fracasa por falta de sentimiento, sino por exceso de miedo. Nos despedimos con un abrazo que cerró lo que quedaba abierto, sin dramatismo, sin escenas. Los días siguientes empecé a notar cambios en mí. Caminaba más liviana, respiraba distinto, recuperé gestos que había olvidado, opiniones que había callado. Me di cuenta de cuánto me había adaptado a una historia que nunca fue del todo mía, y aunque dolía reconocerlo, también fue liberador. No la culpé. Nunca lo hice. Entendí que cada una ama desde el lugar que puede, no desde el que debería. Su mundo estaba lleno de estructuras que no construí. Y yo no podía pedirle que las derribara sin que se perdiera a sí misma. Pero tampoco podía quedarme esperando a que algún día eligiera distinto. Aprendí que el amor no debería sentirse como una prueba constante, que amar no es desaparecer ni conformarse con migajas emocionales. El amor que vale la pena no te pide paciencia infinita ni silencio cómodo. Te ofrece presencia, claridad y elección. Con el tiempo, su recuerdo dejó de doler. Se volvió una parte importante de mi historia, una lección escrita con cuidado. Me enseñó a no negociar mi lugar, a no aceptar amores que solo existen a medias. Me enseñó, sobre todo, a elegir. Hoy sé que aquel amor no fue un error, fue un paso necesario para entender que merezco, porque soltarla no fue perderla, fue volver a mí, entera. Sin miedo y sin esconderme nunca más. Con el tiempo entendí que no todas las historias están hechas para durar, pero todas llegan para enseñarnos algo esencial. Aquel amor no fue pequeño ni equivocado, fue intenso, verdadero, ilimitado por circunstancias que ninguna de las dos supo, o pudo romper. Amar a otra mujer desde lugares tan distintos, me mostró que el sentimiento no siempre vence al miedo. Y que el deseo no basta cuando la libertad no acompaña. Aprendí que el amor sano no te obliga a encogerte, ni a justificar ausencias, ni a traducir silencios. No te pide paciencia eterna ni promesas vagas. Te ofrece un lugar claro, una mano firme, una mirada que no se esconde cuando el mundo observa. Y cuando eso no existe, quedarse deja de ser amor y se convierte en renuncia. Hoy elijo distinto. Elijo amores que caminan a mi lado sin temor, que dicen mi nombre sin bajar la voz, que no me convierten en secreto ni en apuesta, porque después de haber amado desde la sombra,
Entendí que merezco luz, y que el amor que realmente vale la pena no duele, no pesa, no se esconde, se queda, se muestra y me elige completa.